¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Son las 8 de la mañana y estamos iniciando ya esta edición de Agenda Económica. Gracias por acompañarnos a esta hora para comenzar con nuestra revisión de noticias. 30 minutos con las informaciones más importantes para comenzar bien este miércoles 18 de agosto. Vamos de inmediato a nuestro resumen de noticias, donde empezamos a profundizar ya en los temas que estaremos revisando en esta media hora de informaciones. Comenzando por otro proceso de negociación minera que está generando repercusiones. Antes de eso, revisemos detalles también de la discusión en el Congreso, que hoy día tendrá novedades sobre el cuarto retiro. Claro, porque la Comisión de Constitución sigue adelante con el proceso de revisión de esta iniciativa y ha ido adoptando ya algunas ideas y algunas consideraciones importantes respecto a este proyecto que tienen que ver con la difusión de las mociones que se habían presentado en esta materia. Recordemos que eran distintos proyectos que estaban incluidos, entre ellos un proyecto que busca el retiro del 100% de fondos previsionales. Finalmente se decide fusionar todas estas iniciativas y de esa manera avanzar sobre un solo texto. En un momento en que además la discusión política sobre este tema está bien intensa. Ayer el presidente Piñera intervenía en esta discusión también, llamaba a terminar con el populismo, mientras otras fuerzas, incluso de la oposición, ven con preocupación el avance de un cuarto retiro. Ya les contamos más detalles de ese debate en unos instantes. Por otra parte, la banca informó sus utilidades y parece ir dejando atrás ya un 2020 que fue complejo para el sector financiero en medio de la pandemia, con utilidades que crecieron incluso hasta un 150%. Fue el caso del Banco Santander, por ejemplo, que tuvo utilidades por 49.000 millones de pesos en el mes de julio. En total, en lo que va del año, acumula más de 416.000 millones de pesos en ganancias, un 68% más de lo que registró el año pasado. Banco de Chile va por un camino similar, 46.000 millones de utilidades el mes pasado y un 72% más que en 2020. Fundamentalmente se debe a la recuperación de la actividad económica, han dicho algunos de los ejecutivos a cargo de estas entidades financieras. Y es un síntoma también de la reactivación, pero de un sistema financiero que pareciera estar saludable después de la crisis económica que generó la pandemia. Ya revisamos más detalles en instantes. Por otra parte, ahora sí les contamos detalles de la negociación minera que se está llevando adelante en Codelco, súper relevante y que ha tenido novedades. Fíjense que en el Teniente la negociación podría terminar con un bono de 25 millones de pesos. Eso es lo que ha ofrecido la minera estatal Codelco para cerrar este proceso de negociación con los distintos sindicatos de este yacimiento. Lo interesante es compararlo con lo que ha ocurrido en el sector privado, porque la semana pasada les contábamos que en Escondida se cerró el proceso de negociación con un bono de 21 millones de pesos. Este es más alto, como ustedes pueden ver, y marca de alguna manera también ciertos precedentes en un momento en que el precio del cobre está muy alto, pero donde también hay exigencias desde el punto de vista del gasto fiscal bien relevantes. Y ojo que en paralelo avanza el proceso de negociación también en el yacimiento Andina. Vamos a estar revisando también en unos minutos los detalles respecto a este tema. Por otra parte, hablábamos de reactivación económica y es interesante ver lo que está ocurriendo en materia portuaria, que es un termómetro para la actividad, sobre todo del comercio exterior. Las cargas en San Antonio subieron 11% en el mes de julio. Vehículos y productos a granel fueron los que lideraron las alzas, en otro reflejo también de la reactivación y del importante rol que está jugando el sector importador acá en nuestro país. Según las cifras que se reportaron este martes, un 7% de crecimiento, por ejemplo, en el granel líquido. En el caso de los automóviles descargados, crecieron un 127% después de un 2020 que había sido totalmente deprimido para ese sector. Revisemos también noticias de los mercados a esta hora de la mañana para contarles qué es lo que está ocurriendo en las principales bolsas del hemisferio norte. A esta hora vamos a ver la gráfica con números negativos en Europa, principalmente en Londres, donde hay una caída de 0,31% a esta hora de la mañana. El Eurostoxx, en tanto, se cotiza a esta hora con una caída de 0,13%. El DAX alemán retrocede también, pero en menor medida, 0,04%, mientras que el Nikkei en Japón recuperó parte de las pérdidas con las que comenzó esta semana y hasta ahora está rentando un 0,59%. ¿Qué ocurrió en la bolsa local ayer? El IPSA cerró con una caída de 0,2% en línea con los mercados norteamericanos, donde hubo una caída de 0,79% en el Dow Jones. De esta forma, el dólar también tuvo otro estímulo para seguir subiendo, 789 pesos
al alza el tipo de cambio acá en nuestro país. El cobre a esta hora está cotizándose en torno a $4.18 la libra, en otra caída, y se acerca a sus mínimos que vimos en el mes de junio. Bien, partamos revisando detalles, si les parece, de lo que está ocurriendo en el sector minero. Una temporada de negociaciones bien duras y críticas también para un sector que enfrenta un buen momento desde el punto de vista del precio del cobre. A pesar de esta baja ocasional que hemos visto en estos últimos días, sigue en niveles récord por sobre los $4, y eso ha motivado también a una negociación más dura, más difícil, con exigencias más altas de parte de los trabajadores de distintos yacimientos. Y en este caso es el teniente el que está haciendo noticia, porque Codelco ofreció un bono de 25 millones de pesos, con una noticia o una propuesta más bien de la estatal que ha sorprendido también, porque incluso va más adelante de lo que ha ofrecido parte del sector privado, como Escondida, que la semana pasada cerró la negociación colectiva con una oferta de 21 millones de pesos. Y es una negociación bien relevante para Codelco, que busca, por supuesto, mejorar sus indicadores financieros en este año. Ya ha reportado un aumento de excedentes importante en los primeros 6 meses del año, pero evidentemente que hay una presión mayor por el hecho de tratarse de una empresa estatal de recursos finalmente que van a llegar a todos los chilenos. Por otra parte, la división andina también está avanzando en su proceso de negociación. Son 7 días de huelga los que ya lleva esta división, son 3 sindicatos los que están avanzando en esa negociación, y allí la oferta es de 17 millones de pesos, y eso muestra también cómo de alguna manera las negociaciones se empiezan a interrelacionar en la medida en que ofrecen condiciones cada una más altas que la anterior. El hecho de que Codelco ofreciera 25 millones de pesos obedece, por supuesto, a las condiciones propias del yacimiento El Teniente, pero desde Andina están mirando con interés lo que ocurre en esta negociación paralela. Solo para tener una referencia, antes de cerrar este tema, el 2018, en la negociación que se desarrolló en El Teniente, los trabajadores recibieron 20,9 millones de pesos, para tener una referencia de lo que ha ocurrido en los últimos 3 años en el sector minero. 8:07 minutos. Vamos a ir a otro tema para entrar a la arena política y al debate que se ha abierto respecto a la necesidad de ir ordenando las cuentas fiscales. Todo esto a raíz de la extensión del IFE universal, que recordemos va a llegar hasta fin de año, con 2 pagos más respecto a lo que estaba previsto en la negociación política anterior. Y ayer el presidente Piñera entró al debate que se ha generado sobre esta materia, defendió el plan del gobierno con la idea de extender el IFE, pero de todas maneras hizo un llamado a terminar con el populismo en materia de gasto fiscal. Vamos a revisar detalles en la siguiente nota. Algo mantiene inquieto al ministro de Hacienda. Sabe que la última carta de extender el IFE hasta diciembre no acalló las voces que piden un cuarto retiro de fondos. Y aunque el presidente de la República reconoce que existirá un mayor gasto fiscal, defiende su decisión. Recuperar y crear nuevos y buenos empleos es el único instrumento que nos permite asegurar calidad de vida y bienestar en forma permanente a las familias chilenas. Y por tanto, yo sé que mis compatriotas son muy inteligentes, no se dejen escandilar por los cantos de sirena, por los populistas, por los irresponsables, por los demagogos que están dispuestos a cualquier cosa con tal de ganar un voto. Su mensaje es directo al Congreso Nacional, es que la situación económica en Chile preocupa a la moneda. Las advertencias dicen que la inflación podría subir más con el cuarto retiro, pero incluso hay quienes dicen que un IFE extendido no se justificaba de forma universal. ¿Quién necesita el IFE? El 1 millón que están sin trabajo, que estaban trabajando ante la pandemia, pero lo están recibiendo 7,5 millones. Solo 1 millón de los cuales están cesantes. Y también debería de recibirlo gente que está trabajando, pero cuyos ingresos han caído significativamente. Pero para ayudar a esas familias, los parlamentarios a favor del cuarto retiro justifican la medida como un complemento al IFE universal. La inflación no tiene nada que ver con los retiros, sino que en definitiva los retiros han significado que haya un aumento del empleo, un aumento del consumo. Finalmente es un tema de necesidad económica y de una clase media que está sumamente endeudada y que con la pandemia necesita una alternativa también de ayuda además del IFE. Hay otras chilenas y chilenos que tienen otro tipo de necesidades.
y que requieren este cuarto retiro, no ya para parar la olla, sino para pagar el alto endeudamiento que tienen. Sin embargo, en Chile Vamos toman nota de la responsabilidad económica que llama el gobierno. IFE hoy dice la mayoría, pero con un cuarto retiro en evaluación. El IFE llega con más dinero, solamente quedan 6 millones de chilenos con plata en sus fondos previsionales. Los parlamentarios estén producto de conseguir votos en un populismo electoral diciendo vamos por un cuarto retiro, pero si tenemos un sentido de responsabilidad podemos ver después en diciembre, una vez que termine esta extensión del IFE, a quién realmente son los necesitados que tenemos que seguir ayudando. Responsabilidad pide la moneda, pero ningún llamado o advertencia económica al parecer frenará de momento el debate entre el ingreso familiar de emergencia y echar mano nuevamente a los fondos previsionales. Invitamos nuevamente a que el gobierno sea parte de este proceso de discusión. Sería muy importante escuchar a la ministra del Mideso que nos señale cuáles han sido los números respecto al IFE universal. Presión en el Congreso por un cuarto retiro que contrasta con el llamado que hacen desde la moneda, donde aseguran que el IFE es la única política económica responsable, a pesar de las advertencias de los expertos que dicen que ambas medidas podrían afectar a la economía del país. 8:11. Ayer les contábamos del inicio del ciclo de conversaciones acá en Agenda Económica PM con los encargados económicos de los candidatos que van a participar de la consulta de este fin de semana en Unidad Constituyente. Bueno, este martes estuvo aquí en el estudio Daniel Hochman, el jefe programático de la candidatura de Paula Narváez, y precisamente profundizamos en los aspectos económicos de este programa. Los invito a que revisemos algunos de ellos en la siguiente gráfica y luego vamos a escuchar lo que dijo Daniel Hochman sobre uno de los temas en particular. Pero acá hay 4 selecciones de los asuntos principales de esta propuesta. Por ejemplo, hay algunas consideraciones más innovadoras respecto a las cuentas de la luz. Lo que busca la propuesta económica de Paula Narváez es disminuirla en todos los hogares y generar una serie de cambios desde el punto de vista regulatorio también, para poder avanzar en disminuciones que se sientan efectivamente en el bolsillo de las familias. Por otro lado, en materia de pensiones, y vamos a profundizar pronto en este punto, lo que se busca es generar una pensión básica universal garantizada de 225.000 pesos. Y esta idea se repite en distintas candidaturas, no solo en la oposición, también en el oficialismo. Por otro lado, en materia de salario mínimo, lo que se busca es subirlo de forma gradual para llegar hasta 500.000 pesos, con apoyos del Estado también para ir avanzando en esta línea, sobre todo de apoyo a las pequeñas y medianas empresas que quizás tienen menos margen para pagarlo. Y por último, en materia minera, se busca establecer un royalty a las ventas y a las utilidades de la industria. En otro punto que también es bien relevante, pensando en que el programa de Paula Narváez propone avanzar en una recaudación tributaria como equivalente a 5 puntos del PIB. Y eso es una meta bien ambiciosa y el royalty puede jugar un rol bien relevante. Profundicemos en uno de los temas, en materia de pensiones. Ayer Daniel Hochman explicaba cuál es una de las propuestas que tiene que ver con la administración del sistema y el rol que tendrían las AFP en un nuevo modelo. Vamos a escucharlo a continuación. Las cuentas de ahorro que son de los cotizantes actuales siguen siendo de los cotizantes actuales y van a seguir siéndolo en nuestra propuesta, en principio, para siempre. 10% ¿okay? Cuenta individual. Eso. Clarísimo. Ahora, sí es cierto que estamos proponiendo que la entrada al sistema sea una sola, esté básicamente asociada con este ente público, en todo lo que tiene que ver con la gestión de cuentas, es decir, la parte no financiera, eso esté a cargo de un ente público. Entonces, lo que estamos diciendo es que en principio las AFP como las conocemos hoy día se acaban, fin a las AFP como las conocemos hoy día, pero efectivamente las AFP podrían reconvertirse y dedicarse a una función que actualmente cumplen, que tiene que ver con la parte de gestionar los fondos. 8:14. Vamos a ir a otro tema para abordar la reacción que hubo ayer en el gobierno, en el Estado más bien, respecto a esta idea de la concesionaria del aeropuerto Pudahuel de ir a una corte internacional donde presentó una demanda en contra del Estado chileno debido al perjuicio económico que ha significado la pandemia para esta concesionaria. Acusan una falta de flexibilidad de parte del Estado para entender ese contexto. De hecho, dicen que podrían caer en insolvencia el próximo año si es que no se acogen las solicitudes que han planteado al Estado, que ya fueron rechazadas. ¿Qué es lo que dijo el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, y cuáles son los detalles de este conflicto legal? Lo vemos a continuación.
La pandemia ha dejado a su paso grandes crisis, una de ellas es la económica, y muy bien lo saben los dueños de Nuevo Pudahuel, la concesionaria del aeropuerto de Santiago. Dos de ellos, ADP y Vinci, activaron una demanda contra Chile ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias del Banco Mundial, más conocido como CIADI. La razón, aseguran que el Estado debió haber adoptado medidas en su beneficio para aliviar precisamente los estragos económicos que ha dejado la pandemia. Una demanda en el CIADI que presenta no la compañía, sino que sus controladores, los accionistas, y que la compañía previamente fue al panel de concesiones, presentó su reclamo y perdió. Eso sí, la contraparte no opina lo mismo que el gobierno. Por lo mismo insisten en pedir más años de concesión para compensar las pérdidas sufridas por la paralización de vuelos. Nuestro análisis es que el panel técnico nos dio la razón en el mérito del caso, que el COVID era un caso sobreviniente, que el riesgo no era totalmente el nuestro. Así que seguimos con las instituciones nacionales en Chile y entregaremos en su oportunidad nuestro caso a la Comisión Arbitral. Quien representa a Chile en esta acción es la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, quienes a través de un comunicado señalaron lo siguiente. Chile ha actuado con estricto apego al derecho internacional en todas las medidas adoptadas para controlar y mitigar los efectos de la pandemia. Por lo tanto, las reclamaciones de ADP y Vinci desvirtúan el serio esfuerzo que ha realizado nuestro país para enfrentar la pandemia. Para conocidos en el tema, esta es una problemática que está afectando a todo el mundo, por lo que aseguran que lo mejor es que lo vea un organismo internacional. No es un problema de justicia, es un problema de realidades nuevas que nadie conoce. ¿Qué es justo acá? Ellos van a reclamar que lo justo es que la pandemia la pague el Estado. Otro dirá que la pague la empresa. Un tercero dirá que la paguen entre los dos. ¿Cuánto dura la pandemia? ¿Cuál es el costo que ha tenido? ¿Los menores ingresos por la falta de vuelos es chilena? No, es mundial. Un proceso que está recién comenzando y que incluso se espera que se extienda por lo menos 3 años más. 8:17. Nos vamos a ir a una pausa y volvemos de inmediato con más de Agenda Económica. Bien, estamos de vuelta aquí en Agenda Económica y vamos a profundizar en la entrevista de hoy en una iniciativa que está lanzando el Ministerio de Economía muy interesante para el desarrollo de la inteligencia artificial en Chile, generando un espacio conocido como Sandbox, que son espacios de prueba, de testeo de ciertas políticas en un ambiente controlado para tratar luego de escalar este tipo de iniciativas a niveles mayores y generar, por supuesto, cambios en determinadas industrias, en este caso en materia de inteligencia artificial. Ahí está el esfuerzo. Vamos a conversar de este tema, de lo que busca este programa. Estamos con Julio Pertusé, subsecretario de Economía. ¿Cómo está, Julio? Buenos días. Hola, Sebastián. Muy buenos días. Gracias por conversar con nosotros. Julio, bueno, este es una política que existe en otros países, bien conocida, pero puede sonar algo técnico. Me gustaría que usted nos explicara en qué consisten estos sandbox y cuál es el objetivo del programa que está lanzando el Ministerio, en particular en esta área de inteligencia artificial. Exacto. Literalmente lo que significa un sandbox es una caja de arena. A lo mejor tú te recuerdas cuando eras niño, si tienes niños, tú jugabas dentro de una cajita de arena bajo la atenta supervisión de tus padres. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Cuando se trata de nuevas tecnologías, la verdad es que no sabemos bien qué forma van a tomar, qué es lo que van a hacer, cuál va a ser el impacto, cuáles van a ser los modelos de negocio, cuáles son los alcances éticos o regulatorios, y por lo mismo la idea de crear estos sandboxes o estas cajitas de arena es que el regulador, el regulador y la sociedad civil puedan ir coaprendiendo. Son espacios de aprendizaje para poder facilitar la innovación y la puesta en práctica de estas tecnologías. Y en particular, en nosotros, el caso de la inteligencia artificial. Sí, y esto en la práctica significa facilitar el proceso, ¿no? Porque en vez de generar todo un marco regulatorio que puede ser lento y algo más rígido, se va experimentando de alguna manera, pero de forma controlada. Exacto. Cuando hablamos de nuevas tecnologías, aquí hay dos riesgos. O el riesgo de subregular, y porque no existe regulación, a lo mejor esa tecnología no emerge o no se abre esa industria, no se queda esa industria. Y por otro lado tenemos el riesgo de sobreregular o ex ante poder osificar lo que puede llegar a ser un sistema regulatorio. Entonces, para poder tener esa flexibilidad, sobre todo cuando pensamos que las tecnologías están avanzando mucho más rápido, se requieren enfoques regulatorios que son distintos. Y eso es precisamente lo que estamos tratando de lograr a través de este sandbox regulatorio en temas de inteligencia artificial. ¿Cómo se implementa en la práctica esto, subsecretario?
A ver, nosotros hemos estado trabajando con la Corporación Andina de Fomento para generar un white paper que convoque a mesas de trabajo, están abiertas a la academia, representantes del sector privado, la sociedad civil, que se van a poder inscribir a partir de mañana en la página web del Ministerio de Economía, para luego tener mesas de trabajo. Y aquí lo importante es el proceso. Y como resultado de ese proceso esperamos tener un modelo de gobernanza para estos sandbox regulatorios, porque aquí viene un poco el cambio de paradigma. No sacamos nada nosotros como gobierno, como institución, como reguladores, definiendo a priori cuáles debiesen ser las reglas del juego, sino que aquí lo importante es ese proceso colaborativo y ese espacio de coaprendizaje. Sí, que es bien interesante porque el desafío en materia de inteligencia artificial en particular parece ser bien grande, ¿no? Dado los avances que tiene, la rapidez de esos avances también, los riesgos que usted mencionaba, parece como un espacio bien interesante para poder darle una base, una plataforma al desarrollo futuro de este sector. Exacto, y eso es algo que se recoge en la Política Nacional de Inteligencia Artificial, que es un documento que ha estado trabajando el Ministerio de Ciencia y Tecnología. El panel de expertos ha dicho, ojo, que aquí hay temas que son no solamente tecnológicos, sino que regulatorios, que son éticos, que son insoslayables cuando hablamos de una tecnología como la inteligencia artificial, que es de propósito general, que tiene aplicación en todas y cada una de las áreas de la economía, desde salud, el mundo de la cultura, el mundo de la industria. Piensen lo que puede llegar a ser el desarrollo de automóviles eléctricos. Y eso va a suponer cambio en muchas regulaciones porque estas tecnologías van a modificar modelos de negocio existentes, van a modificar distintos tipos de industria, van a suponer nuevos desafíos. A priori es difícil poder predecir cuál va a ser el alcance o la magnitud o el impacto de una tecnología, y por lo mismo tenemos que empezar a pensar de manera distinta cuáles debiesen ser el enfoque regulatorio. Y me gustaría dar un pequeño ejemplo. Michigan, por ejemplo, se dio cuenta, ellos tenían en Estados Unidos la mayor industria de automóviles, se dieron cuenta de que tenían el riesgo de poder perder toda esa industria porque las leyes de tránsito no facilitaban la experimentación de automóviles autónomos y, por otro lado, California y en particular Europa, Alemania, estaban creando leyes un poco más flexibles que permitieran este aprendizaje. Sin ir más lejos, Alemania tiene un sandbox regulatorio para efectos del desarrollo de automóviles, de vehículos autónomos. Bueno, esa misma aproximación son las que nosotros tenemos que tener si es que queremos aplicar inteligencia artificial a lo mejor a procesos de medicina, o lo que pueden ser procesos de manufactura. Claro. ¿Cuál es el área de aplicación específica? Ex ante no la queremos definir nosotros, queremos que sea parte de este proceso participativo que va a estar disponible para que se puedan inscribir a partir de mañana en la página web del Ministerio de Economía. ¿Y quiénes se pueden inscribir en este proceso, subsecretario? Está abierto, academia, sector privado, sociedad civil, hay distintas áreas de aplicación. Por ejemplo, en Colombia la Autoridad de Datos hizo un sandbox regulatorio para la aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales. En Holanda lo hicieron para financiamiento de proyectos sustentables. En Alemania, como les comentaba, era para vehículos autónomos. Los casos originales fueron en Reino Unido, Hong Kong, Singapur, en aplicaciones para fintechs, etcétera, etcétera. El área de aplicación puede ser cualquiera. Si es un enfoque distinto que nosotros queremos tratar de empezar desde ya. Esta es la primera vez que se hace un sandbox regulatorio en Chile. Queremos también nosotros, como gobierno, como Estado, empezar a aprender cuál debiese ser esta aproximación distinta de poder elaborar regulaciones toda vez que estas atañen a tecnologías que están evolucionando muy rápidamente. Claro. El producto después de este sandbox me imagino que será este marco regulatorio, ¿no?, para poder ir implementando políticas. Pero para aterrizar este tema desde el punto de vista de una industria, de una pyme, por ejemplo, una startup que está avanzando en materia de inteligencia artificial, una vez terminado este proceso, ¿qué es lo que podría hacer sobre la base de este documento, de este trabajo? Bueno, es que va a depender un poco de cuál es el área de aplicación. Por ejemplo, si esa pyme está en el sector financiero, a lo mejor esas regulaciones después debiesen llegar a la CMF para efectos de poder habilitar lo que es la industria fintech. O por otro lado, si es una startup que está en el área de salud, este modelo de gobernanza pudiese ser transferido al Instituto de Salud Pública para efectos de poder habilitar a lo mejor modificaciones en lo que son la toma de imágenes médicas o dispositivos biomédicos que utilicen inteligencia artificial.
Entonces, estamos piloteando y esa es parte de la misión que nosotros tenemos como Ministerio de Economía cuando creamos la Unidad de Futuro y Adopción Social de la Tecnología. FAST es poder pilotear modelos emergentes de gobernanza cuando existan tecnologías que sean disruptivas, cuando existan tecnologías que están cambiando muy rápidamente y que efectivamente van a cambiar nuestras regulaciones. Sí, y es súper importante subirse a tiempo, digamos, a estas olas de cambio. Subsecretario, una última pregunta que tiene que ver con una mirada de más largo plazo también respecto a lo que significa la inteligencia artificial. ¿Qué oportunidades hay aquí para Chile? Esta semana junto a Corfo lanzaron un programa precisamente que busca avanzar en materia de transformación económica de la mano de la inteligencia artificial. Bueno, ¿qué potencialidades hay en nuestro país sobre esta materia? Los distintos estudios que yo he revisado, sobre todo para países en Latinoamérica, indican que hay más de $500 billion en ganancias en productividad y en crecimiento económico asociado a la inteligencia artificial. Ganancias que vienen sobre todo porque nosotros, como Latinoamérica, estamos partiendo de un pedestal un poquito más bajo. Ya lo dijo la OECD, Chile es el país que más ha avanzado en la utilización de tecnologías digitales durante la pandemia. Y eso significa que se está construyendo un sustrato sobre el cual va a crecer una economía para un mundo post-pandemia que va a ser distinta, va a ser más tecnológica. Y la inteligencia artificial tiene aplicaciones y ramificaciones que pasan por todas las áreas de la economía, desde cómo puedo yo incluso pensar sistemas de reclutamiento, gestión de procesos al interior de una organización, procesos de manufactura, de reparación, de monitoreo, de sistemas viales, lo que va a ser el auge de lo que es la automatización y la robótica en todas las áreas. Entonces hay mucho por ganar, pero tal como tú dices, nosotros tenemos que ser pioneros y atrevernos a partir liderando este tipo de procesos, porque si no vamos a quedar un poquito rezagados. Y una de las propiedades que tiene la inteligencia artificial es que utiliza muchos datos. Cuando hay muchos datos hay economías de lo que se llaman economías de red. Mientras más datos, por inferencia puedo tener, y eso significa que hay un premio por ser primero. Y ese premio es el que nosotros estamos tratando de llegar. Es un elemento clave dentro de lo llamada la cuarta revolución industrial. Subsecretario, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Las postulaciones abiertas entonces desde mañana para participar de esta iniciativa. Gracias por el contacto. Gracias a ti, Sebastián. 8:29, gracias por acompañarnos aquí en Agenda Económica. Ya vienen las noticias internacionales junto a Jacinta Molina en Conexión Global. Que tengan buen día.